escúchame, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Me encanta la versión, traducción del lenguaje actual, lo dice de una manera todavía más clara, porque en ese texto dice: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Satanás te ha pedido para zarandearte. Si hay algo que tenemos que entender es que Satanás a nosotros nos odia, nos aborrece, no nos aguanta. Y en esto de la guerra espiritual, creo que hay extremos. Y si queremos ser efectivos en la oración espiritual, en la oración de guerra, tenemos que corregir esos errores. ¿Cuáles son los extremos en los que el pueblo de Dios se ha ido? Por un lado, está el ignorar a Satanás. Hay gente que desde su teología liberal dice: Satanás no existe, el diablo es un mito. Eso ya es un error. Y vuelvo y digo, el día que esa persona decida caminar en dirección contraria, se va a dar cuenta que Satanás sí existe. Pero mientras siga en esa dirección, jamás se lo va a encontrar. Ese es un peligro, ignorarlo. La Biblia nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Satanás es un ser real, que es real, que nos odia, que nos busca como león rugiente para hacernos daño. Es un error. Pero el otro error en esto de la guerra espiritual es exaltarlo desmedidamente. Porque hay gente que desde que se levanta en la mañana vive con temor. ¿Qué me irá a hacer el diablo hoy? ¿Quién sabe qué tendrá el diablo? Y son aquellos que están buscando al diablo hasta en la sopa. Mira, ahí hay subliminales. Mira ahí esto, mira ahí aquello. Y están buscando al diablo por todo lado. Déjeme decirle que la oración nuestra no es para exaltar al diablo, la oración nuestra es para exaltar a aquel que dice la Biblia, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Sí, amén. Entonces lo primero que tenemos que aprender es a escuchar. Pensemos un poquito en este relato. Jesús está próximo a ir a la cruz. Sabe que vienen ataques terribles, que el enemigo realmente va a levantar toda su artillería en contra de ellos. Y de manera especial le habla al líder del grupo, Simón. Satanás os ha pedido. Y esta palabra me encanta, os ha pedido. Porque déjeme decirle algo. Satanás no puede hacer absolutamente nada en su vida, ni en su familia, ni en su ministerio, ni en nada que tenga que ver con usted, porque su vida está escondida en las manos del Señor Todopoderoso, y Él dice que nadie nos arrebatará de su mano. Si Satanás quiere hacer algo en contra nuestra, necesita un permiso de Dios. Y entonces recordamos a un libro del Antiguo Testamento, que cuando yo me convertí en la década del 80 y lo leí por primera vez, entré en crisis. El libro de Job. ¿Cuántos lo han leído? ¿No le parece que es un libro que lo pone a uno en crisis? Porque yo cuando leí ese libro, ¿cómo empieza ese libro? Hubo un varón llamado Job. ¿Y cómo era ese hombre? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y uno pensaría, yo recién convertido leyendo ese libro dije,
si uno es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, lo mínimo que tiene que hacer Dios es protegerlo y cuidarlo. ¿Pero qué hace Dios? Permite que Satanás literalmente casi que lo arruine. Pero mire que desde ahí uno empieza a ver que Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Porque para poder Satanás tocar a Job necesitó un permiso. Lo tremendo que a mí me dio escalofrío es que, ¿qué hizo Dios? Le dio permiso. Y en un solo día lo arruina. Y luego permite que tenga una enfermedad terrible. Menos mal que Job tenía una linda esposa. Y cuando él estaba en la crisis, ¿qué le dijo ella? Maldice a Dios y muérete. Me quiero quedar viuda para casarme con otro porque usted ya no vale la pena. Usted está hecho un desastre. Usted es un fracaso. Y aquí el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo le pregunto a usted, si el Señor le hubiera dado a usted esta palabra, ¿cuál hubiera sido su reacción? Piénselo. Si usted viene a una escuela de oración como esta, y un hombre de Dios, porque somos pentecostales, yo dije que somos pentecostales. Bueno, puede que haya hermanos de otras denominaciones, pero también amamos a las otras denominaciones, pero las asambleas de Dios somos pentecostales. Y creemos que lo que el Espíritu Santo hizo en el primer siglo, lo sigue haciendo también ahora. Cristo sana, salva, bautiza con el Espíritu. Cristo sigue haciendo todo eso. Y si en una escuela de oración como estas, apareciera un profeta de Dios y te diera una palabra como esa, que menciona tu nombre y te dice: Luis, Luis, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción? Yo no sé cuál sería la suya, pero tal vez yo le diría: por favor, dígame, ¿qué hago? Ya que me dio esa palabra, deme un consejo. Me meto en ayuno, oro, ¿qué hago? Pero lo curioso es que la actitud de Pedro fue totalmente equivocada. Porque si algo le costaba a Pedro, ¿qué era? Escuchar. ¿Y sabe qué es lo triste? Que a veces encontramos líderes y encontramos pastores que les cuesta trabajo escuchar. Porque están escuchando al predicador y ¿qué dicen? Ah, sí, eso yo ya lo sé. De hecho, sobre esa perícopa yo ya prediqué y prediqué mejor que ese calvito que está predicando. Nos cuesta trabajo escuchar porque tenemos un corazón cerrado. Déjame decirte, si tú quieres ganar esta guerra espiritual, tienes que enamorarte de este bendito, eterno y poderoso libro que es la palabra de Dios. El fundamento de la oración tiene que ser la palabra de Dios. Mire este versículo tan sencillo. Frente a la guerra espiritual, ¿qué dice la Biblia? Sométase a Dios, resista al diablo. Simple. No dice que me agarre a puños con él. De hecho, lo que me dice es que lo ignore. En lugar de pelear con él, ¿qué hago? Me someto a Dios. ¿A él qué hago? Lo resisto. ¿Y qué opción le queda a él? Huir. Pero el problema es que no escuchamos. Nos pasa lo que le pasó a una hermana en la iglesia que estaba en un culto de oración, así como vamos a orar en un momento, y la hermana estaba orando y haciendo guerra, Padre, y ore, y ore, y ore. Y le llega una vecina y le dice: vecina,
A su esposo le acaban de dar un balazo. Y la hermana siguió orando. Y le preguntó a la vecina, ¿en dónde le dispararon a mi marido? Y la vecina le dijo, en el oído. Dijo, no importa. Y siguió orando. Y dijo, ¿y por qué tan tranquila? Dijo, es que a mi marido, lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Así que no hay de qué preocuparnos. Y tristemente, pero hay cristianos y a veces hasta líderes que lo que les entra por un oído, les sale por el otro. ¿Cuántos queremos ganar esta guerra espiritual? Escuche la voz de Dios en la boca de su hermano. Dígale, escuche la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y pregunto, ¿eso fue lo que hizo Pedro? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? La actitud de Pedro fue muy sobradorcita. Porque ¿qué dijo él? En el versículo 33, dígame lo que dijo Pedro. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso en la versión colombiana de la Biblia se lee, conmigo, para las que sea. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Dígame dónde están, porque yo no le tengo miedo. Aquí está la segunda clave. Si usted quiere ganar esta guerra, en segundo lugar, tiene que evitar la autosuficiencia. ¿Sabe por qué Pedro empieza aquí a fracasar y a perder esta guerra? Porque fue terriblemente autosuficiente. Porque quien le está hablando no es cualquiera, le está hablando el Dios eterno encarnado en la persona de Jesús. Y la actitud de Pedro debió ser, Señor, dime qué hago, ora por mí, imponme las manos, dame alguna estrategia. Pero ¿cuál fue la actitud de Pedro? ¿Contra mí? Señor, ¿es en serio que el diablo me va a atacar a mí? No, no está ni tibio. Que venga el diablo, yo le enseño cuántos pares son. 3 moscas. Y recuerdo a un muchacho que fue a una vigilia y de esa vigilia salió envalentonado y dijo, ojalá y se me apareciera el diablo esta noche. Porque donde se me aparezca el diablo, yo sí le digo cuántos pares son 3 moscas. Todo soberbio. Se acostó a dormir. Y a la medianoche, oscuro su cuarto, empezó a sentir un olor a azufre y una presencia extraña. Y le empezaron a mover la cama. Las ventanas y las puertas se abrieron de una forma extraña. Y la cama se la movieron ahora de arriba para abajo. Y se empezó a escuchar una carcajada. ¡Ja, ja, 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 ja! Y el hermano se tiró de rodillas y dijo, ¡ay, Señor! El diablo todo lo toma en serio. Yo estaba hablando en broma. Yo no lo dije en serio nunca. Y hay gente que en esto de la guerra espiritual falla y fracasa sencillamente por autosuficientes. Ayúdeme a predicar y dígale al vecino, evite la autosuficiencia. Mira, cuando Dios te hable, por favor, escuche, atienda, porque tal vez Dios lo está queriendo guardar de algo. El problema a veces de nosotros los cristianos es que tenemos demasiada fe en nosotros mismos. Y eso nos va a llevar a muchos errores. Mire, rápidamente, la autosuficiencia nos lleva a la presunción. De hecho, una persona autosuficiente no ora.
Porque la misma autosuficiencia, ¿qué dice? ¿A mí? Yo estoy por encima del bien y del mal. No, yo no tengo problema. Uno sabe que una persona es autosuficiente porque siempre está tomando decisiones, y ¿cómo las toma? En su fuerza. Nunca ora para nada. Va a salir de viaje, eso Dios nos guarda, y tranquilo, vámonos. Nunca ora. Nunca está buscando al Señor, nunca toma decisiones en oración, nunca enfrenta pruebas en oración. Hay gente que ni aún en la peor de las crisis dobla su rodilla para orar. Y aquí tal vez vemos a ese Pedro soberbio. De ahí usted puede leer la Biblia, y le animo a que lo haga. Jesús se llevó a sus discípulos al huerto de los olivos y le dice: muchachos, esto se va a poner complicado. Mire, yo estoy muy estresado, estoy angustiado, acompáñenme a orar. Y se llevó aparte a sus amigos de siempre, Pedro, Juan y Jacobo. Vamos a orar, compañeros de oración. Y al ratico que Jesús está ya sudando sangre, según Lucas, va a buscar el apoyo de Pedro. ¿Y cómo está Pedro? Está durmiendo. Está profundo. No ora. ¿Por qué? Por la autosuficiencia. La autosuficiencia nos va a llevar a descuidar la vida de oración. La autosuficiencia me va a llevar a creer que yo puedo. La verdad, tú y yo sin Dios no podemos nada. Déjame decirte algo, el diablo a ti no te tiene miedo, pero al Señor sí le tiene miedo. Y si tú no aprendes a refugiarte en oración, el diablo te la va, como decimos en Colombia, te la va a montar a toda hora. Te la va a tener ahí, te va a hacer bullying, te va a hacer matoneo. Pero si tú andas agarrado del Dios Todopoderoso, el enemigo no te va a poder tocar, porque le tiene miedo al que camina con nosotros. A nosotros no, pero a él sí. Por eso tenemos que orar para entender lo que dice la Biblia. Mayor y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que cuidar la oración. Pero si nos volvemos autosuficientes, no lo vamos a hacer. Y usted sabe lo que ocurrió. 3 veces va el Señor a buscarlo, y ¿cómo lo encuentra? Dormido. Cuando llega la turba, ahí sí se despierta. Y entonces me acuerdo cuando yo me convertí, hacíamos vigilia toda la noche los viernes. Y había gente que cuando había que orar, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo en las bancas. Pero cuando a la 1 o 2 de la mañana llegaban con el caldito o con la agua de panela con queso, cuando llegaba la turba, ahí sí se despertaban. Ahí sí decían: aquí estoy presente. Cuando llegó la turba, Pedro se despertó. ¿Y qué llevó ese día a la vigilia Pedro? La espada. Y ahí está el primero en cortar oreja. ¿Sabe por qué Pedro le cortó la oreja al soldado? Porque el soldado corrió la cabeza. Y si no, ¿qué le hubiera cortado? La cabeza. Oiga, y si hay gente que ya ni en milagros cree, porque la Biblia dice que Jesús agarró la oreja y se la colocó ahí. Imagínense que estuviéramos leyendo en el Evangelio y Pedro le cortó la cabeza, Jesús se agachó, la recogió, se la colocó sobre el cuello y Marcos siguió viviendo. Nadie creería, ¿cierto? Porque es que somos terriblemente incrédulos. Pero hay gente que quiere enfrentar al diablo como Pedro, quiere enfrentarlo con espadas. Y déjeme decirle lo que dice la Biblia: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Pedro usaba esa espada? Porque era un autosuficiente. La autosuficiencia lleva a eso. ¿No ha oído de pastores? Y perdóneme si esto no les gusta, pero lo voy a decir.
que usan escoltas. Y yo digo, si a mí no me cuida el Señor, ¿quién me va a cuidar? Esa plata de pagar la escolta, si usted paga escolta, lo siento, esa plata yo la invierto en misiones, la invierto en abrir una obra. Si a mí el Señor no me cuida, estamos en la olla, estamos fregados, apague y vámonos, porque sencillamente yo creo que el Señor es más poderoso que miles de escoltas, y Jesús dijo cuando lo iban a arrestar, si yo quisiera, podría pedir millares de ángeles y estarían ahí, pero a veces confiamos más en eso. A veces confiamos más en la influencia del político que en el poder de Dios. A veces confiamos más en esas armas carnales y por eso terminamos mal. Usted sabe la historia. Finalmente se llevan a Jesús y lo que dice el Evangelio es que Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. Y ahí empezaron con el interrogatorio. Porque le empezaron a decir, oye, tú andabas con ellos, ¿cierto? ¿Y qué dijo él? ¿Yo? Sí, allá te vimos en la escuela de la oración en Agua Azul. ¿A mí? Sí, ahí apareciste en los videos, en los reels apareciste. ¿Yo? No, eso debió ser la inteligencia artificial, el ChatGPT. Yo no creo que yo haya sido. Y empezaron a interrogarlo y a interrogarlo tanto, pero tanto, que ¿qué terminó haciendo Pedro? Negando a Jesús. Parece ser, eso ya es imaginación del predicador, que cuando Pedro empezó a negar al Señor, y una mujer le dice, sí, es que usted hablaba igualito a ellos. ¿Sabe qué parece ser en el original que empezó a hacer Pedro? A decir groserías, a decir las palabrotas, a tal punto que me imagino al Señor Dios Todopoderoso enviando a un ángel de urgencia con una misión. Vaya ángel y por favor, jálele la cola al gallo, pero bien duro, para que no se escuche las groserías de Pedro, sino para que se escuche el canto del gallo. Y ese ángel voló, le jaló la cola al gallo y el gallo cantó, ¡cállate, Pedro! ¡Cállate, Pedro! Porque era tanta la grosería, era tanto lo que estaba haciendo Pedro que lo hizo quedar mal. Amados, esta guerra espiritual la vamos a ganar siempre y cuando no seamos autosuficientes. Ay, pero pastor, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo llevo 50 años en el Evangelio. Yo fui criado con no sé quién y con sí sé cuándo. ¿A qué me importa con quién se crió? A mí no me importa quién lo bautizó o quién lo formó. Usted y yo, hasta el último día de nuestra vida, tenemos que levantarnos toda la mañana, arrodillarnos y decirle al Señor, Señor, hoy también dependo de ti. Hoy también necesito de ti, porque si tú no estás conmigo, yo estoy perdido, estoy en la olla, voy a fracasar. Señor, te necesito. No, pero pastor, es que yo ya sé exégesis, hermenéutica, homilética, apologética, escatología. Así llegó un estudiante a un pueblito, mire que yo ya sé todo esto. Y un abuelito le dijo, no se preocupe, pastor, vamos a orar para que Dios lo sane de todo eso. Que Dios haga un milagro y lo libere de todo eso, tranquilo, pastor. Porque a veces va pasando la vida y nos llenamos de autosuficiencia y creemos que el Señor está de sobra. No, necesitamos al Señor, necesitamos al Señor, necesitamos de Dios, dependemos de Él, necesitamos que el Señor nos ayude y si no vamos a fracasar. Pero hay una tercera clave y es que no solo hay que escuchar la voz de Dios. No solo hay que evitar la autosuficiencia, sino en tercer lugar, hay que entender el propósito de Dios. ¿Qué necesitamos?
¿Cuál es el propósito de Dios? Y vuelva a nuestro texto original. Ahí, Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mire este texto tan lindo, póngale sentido. ¿Qué dice Jesús? Pero yo he rogado por ti. Amado, el Señor está rogando por ti. Al Señor le encanta rogar por esos Pedros autosuficientes. Dice, pero yo he rogado por ti. ¿Y cuál ha sido la oración de Jesús? ¿Cuál ha sido la oración? Que tu fe no falle. O sea, uno se puede imaginar a Jesús diciendo: Padre, Padre, ayuda a Pedro. Ese Pedro es tan inestable, pero no lo dejes fallar, que su fe no falle, que su fe funcione, que su fe le sirva. Pero ¿qué más dice? Y tú, una vez vuelto. ¿Qué sabía Jesús? Ay, yo he rogado por ese Pedro que no falle, pero ¿sabe qué va a pasar? Va a fallar. Yo lo conozco, yo sé que Pedro va a fallar. Pero ¿qué dice? Pero tú, una vez vuelto, y esa palabra en el griego, usted que sabe griego, esa palabra es conversión. Pedro, vas a fracasar, pero no te vas a quedar allá. Porque otro discípulo de Jesús fracasó. ¿Quién fue? Judas. Pero Judas no regresó. ¿Qué hizo Judas? Fue y se colgó. Dijo un estudiante del seminario, parece que sacó un carro a crédito y se colgó. El que entendió, entendió. Pero lo que dice aquí el Señor es: Pedro, tú me vas a fallar, pero no vas a terminar como Judas, porque Judas nunca volvió. Pero ¿qué dice Jesús? Pero tú volverás. Y cuando vuelvas, tendrás una misión. ¿Cuál es? Confirma a tus hermanos. Esta palabra es para alguien, yo no sé para quién, pero es para alguien. Déjame decirte algo: los errores, los fracasos y las equivocaciones que has cometido en tu vida no te descalifican. Son cosas que Dios va a usar para que en el ministerio puedas restaurar y bendecir a otros. Dios no descalifica, Dios no desautoriza, Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nuestros errores, Dios no desperdicia nuestros fracasos, Dios no desperdicia nada. Y mire por favor este texto tan lindo, porque la Biblia dice ahí en Lucas 22, versículo 60, y Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Pero mire el versículo 61, preste la atención. Pedro niega, el gallo canta. ¿Y qué dice el 61? Entonces, vuelto el Señor, ¿miró a quién? ¡Ah! Utilice su imaginación. A Jesús lo están torturando y Pedro está negando. Tú eres seguidor de Jesús. ¿Y qué dice Pedro? No, yo no soy. Y cuando le está diciendo, ¿con qué se encuentra? Es como que usted está en un... Es solo imaginativo. Es como cuando usted está hablando mal de alguien. Usted está hablando mal de alguien, así como cuando alguien habla mal de alguien. Y usted está diciendo, no, es que qué tal, qué cuento, no, que ese pastor, por aquí, por allá. Y usted está hablando mal, y cuando está hablando mal esa persona, entra.
Porque Pedro está diciendo, no lo conozco, no sé quién es. Y cuando termina esa frase, ¿de qué se da cuenta? Que Jesús está diciendo, Pedrito. Cualquiera puede decir, oiga, o sea que Jesús le dijo, ¿sí vio? Como la esposa cantaletosa, ¿qué es lo que dicen? Se lo dije, pero como no hace caso, claro, pero como no hace caso, yo creo que no fue así tanto, sino fue como una mirada de amor y tal vez lo que Jesús le dice es, Pedro, fallaste, me negaste, hablaste como si nunca me hubieras conocido, diste mal testimonio, pero te reitero, vas a volver y te voy a usar de una manera especial para que cumplas un propósito especial, porque nuestros errores no nos descalifican, nuestros errores nos entrenan para poder servir de una manera más efectiva y más poderosa a nuestro Dios Todopoderoso. Nunca nos descalifica. Porque si usted mira la Biblia, ¿qué pasó con Pedro? ¿Hasta ahí llegó? No. Luego lo vemos en el libro de los Hechos. Un Pedro totalmente cambiado. Un Pedro lleno del Espíritu Santo que ahora sin miedo se pone de pie y predica. Y más de 3,000 se convierten. Un Pedro que se convierte en un hombre de fuego, en un hombre de unción, que la gente sacaba los enfermos para que la sola sombra de Pedro los sanara. Un hombre de poder, un hombre de gracia, un hombre de autoridad. Un hombre que luego escribió 2 cartas. ¿Para qué cree que escribió esas cartas? Para confirmar a los hermanos. Para decirles, sean sobrios y velen, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si les contara mi historia, diría Pedro. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pregunto, ¿Pedro fracasó? No. Tuvo una crisis, pero el Señor lo levantó y el Señor lo usó. No fue derrotado para siempre. Y en esto de adquirir hábitos espirituales, honestamente, ¿cuántos hemos sentido que a veces somos como derrotados en eso? ¿Cuántos hay mañanas que tenemos más ganas de comer jabón que de orar? ¿Sí le ha pasado o eso solo me pasa a mí? Que uno tiene que forzarse ¿a qué? A orar, a buscar a Dios. Déjeme decirle algo de este relato para ir terminando. Cuando yo conocí al Señor, yo era pandillero con el cabello largo hasta el hombro, así no parezca. Hay poquitas pruebas fotográficas que lo demuestran. Me encantaba vestir de negro en ese tiempo. Pero en ese tiempo también. Y cuando yo empecé a leer el libro de Job, que les dije, a mí me generó crisis. Porque ¿qué dice el libro de Job? Que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, ¿qué hizo Dios con Job? ¿No le produce a usted eso crisis? A mí me produjo crisis, pero tenaz. Porque ¿sabe qué decía yo? Honestamente, abramos el corazón. Así uno madura, ¿cierto? Abriendo el corazón. Y yo dije, no vale la pena consagrarse tanto. Porque va y uno se consagra tanto y Dios le da por darle permiso a Satanás para que lo ataque a uno. Yo no voy a ser tan bobito como Job de estar súper consagrado, porque uno súper consagrado, pues Dios va a decir, atáquelo a él. No, entonces yo me consagro pero poquito, porque no había entendido. Escuche esto. Cuando en el libro de Job dice que Satanás se presentó delante de Dios para pedir a Job, para atacarlo.
Y ahora aquí Pedro dice, o mejor, Jesús dice a Pedro, Satanás te ha pedido. O sea, pareciera que siempre fuera la misma forma de operar. Como que en la corte celestial Satanás tiene acceso y va y en cualquier momento dice, hey, permítame atacar a este pastor, lo voy a atacar. Y Dios dice, ok, atáquelo. Pero sabe, no pude entender eso hasta que pude leer y entender la carta a los hebreos. Porque escuche esto que es importante. Cuando Satanás pidió a Job para zarandearlo y atacarlo, Jesús no había efectuado su obra redentora. Jesús no había muerto, no había resucitado. Por lo tanto, cuando Satanás fue y pidió a Job, no hubo absolutamente nadie que se levantara para impedir esto. Pero óigame, si usted va a la Biblia, a la carta a los hebreos, y le invito a que lo haga, Hebreos capítulo 7, versículo 22 en adelante, podemos leer esta preciosa joya de la Escritura. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, aleluya, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, óigalo, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y lea la última frase de ese texto, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. ¿Te das cuenta lo que dice Hebreos? Cuando Job vivía, Satanás dijo, hey, permíteme zarandear a Job y darle duro. ¿Y qué dijo Dios? Ok, hazlo. Pero desde que Jesús, nuestro Señor, murió y resucitó, allá en el cielo hay alguien que se levanta cada vez que Satanás va y dice, oye Dios, déjame atacar a Miguel porque lo voy a zarandear y lo voy a dañar. ¿Sabes? No va a pasar eso, porque en ese momento Jesús se levanta de su trono con sus cicatrices y le dice al diablo, diablo, a Miguel no me lo tocas porque yo lo escogí y lo aparté para un propósito grande y ese propósito se va a cumplir. Tenemos un intercesor allá que vive para interceder por nosotros. Alguien que garantiza que esta guerra no la vamos a perder. De hecho, el apóstol Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores y que nada nos separará del amor de Cristo. Escúchame, los cristianos no peleamos para obtener la victoria. Los cristianos peleamos desde una posición de victoria. Yo dije que los cristianos peleamos desde una posición de victoria. Por eso podemos decir, en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué tal si te colocas de pie? Y en esta noche, por un minuto, piensa en aquello que acabas de escuchar ahora.
¿Qué te habla Dios en esta noche? ¿Qué es la voz de Dios que estás escuchando hoy? ¿Qué te dice Dios hoy a ti de manera personal? Con tus ojitos cerrados, por un momentico, piensa en eso. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Aquí tenemos la historia de un gran héroe de la fe como Pedro, con todos los privilegios, pero que un día Satanás zarandeó. Nosotros no estamos exentos. Pero así como Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero ¿qué le dice? Pero yo he rogado por ti. ¿Sabes lo que está haciendo el Señor Jesús allá delante del Padre Celestial en esta hora? Está rogando por ti. Está rogando por ti. No vas a fracasar. No vas a fracasar. Allá hay alguien en el cielo orando e intercediendo por ti. Y shamarabakata ramarabakanda ramakata ramarabakanda ramaikia. Yo quisiera abrir el altar en esta noche para que todos aquellos que quieren renovar su compromiso de oración y que tienen que decirle, Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a ganar esta guerra espiritual. Señor, enséñame, dame oídos para escuchar tu voz. Vengan al altar y le digan al Señor, hoy quiero pedirte que renueves mi vida de oración. Quiero que me des oídos para oír. Quiero, Señor, ser sensible a tu voz. Porque si Pedro fue atacado de esa manera, ¿qué garantiza que yo no voy a ser atacado? Para que en esta noche le digas al Señor, Señor, hoy muero a la autosuficiencia. Hoy muero a la presunción, al orgullo, a la carnalidad. Señor, hoy decido reconocer que sin ti estoy perdido. Que sin ti estoy perdido. Que sin ti voy a fracasar. Y shamarabakata ramarabakata ramarabakayaso. Urriaramabababa ramarababa yasamarabaka. Renueven esta noche su consagración a Dios. Y dígale al Señor como el Señor le enseñó. Señor, no me dejes caer en la tentación. Señor, no me dejes volver atrás. Señor, no me dejes fracasar. Dígale al Señor, tú conoces mi debilidad. Tú conoces que todavía dentro de mí hay un Simón. Dígale al Señor, mira mi lucha, mi batalla. Yo no quiero deshonrar tu nombre. No quiero deshonrar el ministerio. No quiero deshonrar la iglesia. No quiero hacerte quedar mal. Pero Señor, hoy tengo que reconocer que no tengo la capacidad, que no tengo las fuerzas, que te necesito a ti. Señor, dependo de ti. No dependo de mi experiencia, no dependo de mi conocimiento, no dependo del tiempo de conocerte, dependo de ti. Dependo de ti. Me rindo, Señor, me rindo. Hoy me rindo a ti, te pido, Señor.